Bienvenidos, bienvenidas a este estudio de San Juan Eudes. Hemos llegado al tercer módulo. En el primero vimos su vida, su gran experiencia del misterio de Dios en él. En el segundo módulo nos hemos familiarizado con sus escritos. ¿Qué podemos conocer directamente de él? En ellos nos habla de él precisamente. Ahora queremos conocer su pensamiento. No olvidemos que San Juan Eudes no es meramente un teórico. San Juan Eudes es ante todo un testigo. Él nos revela lo que él vivió. Podemos decirlo de una manera muy clara. El siglo XVII es un momento de quiebre, podemos decir así, en la historia de la espiritualidad. Hasta entonces había un pensamiento muy abstracto de Dios, el Dios infinito, el Dios del cielo. Mucho se escribió sobre él. También, claro está, se habló de la encarnación. Pero en el siglo XVII vino este quiebre que hizo que este Dios de los cielos fuera considerado en el misterio de su encarnación. El Dios que hace la experiencia de ser hombre. Y San Juan Eudes, en primer lugar, vivió esa experiencia, la vida de Jesús en él, y se hizo propagador de toda esa espiritualidad. La conocemos como la escuela francesa del siglo XVII. Mejor hoy en día como berulismo por el cardenal de Berulle, que fue iniciador de todo este movimiento. San Juan Eudes es un testigo de él. Concibe la vida cristiana como una vida de Jesús en el cristiano. Jesús no es ausente de la vida cristiana, no es un mero estudio, objeto de un estudio particular. Jesús tiene que ser una experiencia viva de alguien que nos habita. Se refirió a San Pablo, al que escribió: vivo yo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Mi vida es Cristo. Y San Juan Eudes desmenuzó ese pensamiento, lo hizo vivible, le dio a cada uno el testimonio de su propia experiencia, de cómo es posible hacer viable en la vida práctica ese pensamiento de San Pablo. También el de San Juan, cuando nos habló de que somos sarmientos adheridos a una cepa que se llama Dios, se llama el Señor Jesús. En ese pensamiento él desarrolló toda su enseñanza, San Juan Eudes, sobre Jesucristo, Verbo encarnado, que vive en nosotros, sobre María, la Madre de Jesús, sobre el Espíritu Santo, que es el que anima toda esta vida cristiana. Pensamiento sobre el sacerdocio. El sacerdocio no es expresamente como un ministerio que se vive en acciones, sino ante todo como la experiencia viva de Jesús en él, en el sacerdote. Jesucristo, el sacerdote, es alguien que hace visible hoy el sacerdocio de Jesucristo. Llevó esta experiencia al corazón, lo hizo que ese amor de Dios que pervade toda esta experiencia fuera visible en esa imagen corriente, pero que él admirablemente llenó de riqueza la imagen del corazón de Jesús y María, los dos
un solo corazón. Esa experiencia de Juan Eudes está viva hoy en la Iglesia. Lo hace presente. Le dio una eminencia grande. Le dio una particularidad propia. Alguno lo llamó el artesano de la vida cristiana. Fue un maestro y un artesano. Comunicó una doctrina y nos enseñó cómo vivirla, como el artesano enseña su oficio a los alumnos. Pongámonos en la escuela de Juan Eudes. Terminemos nuestro estudio con él, pero sepamos que este estudio tiene que perdurar en nuestra vida, que la mejor manera de rendir homenaje a Juan Eudes es hacer que hoy su pensamiento sea una guía para nuestra vida cristiana, para nuestra vida apostólica, para nuestra vida de testigos de Jesús en el mundo de hoy. Amén.